Las elecciones 2025 y el futuro del Ecuador. Compatriotas, los candidatos Daniel Noboa, Luisa González y sus voceros ya opinaron sobre los resultados de la segunda vuelta electoral 2025. Ahora nos toca a nosotros, a los que votamos nulo, contra ellos para proclamar nuestras verdades sobre las elecciones, realidades y perspectivas del Ecuador. Primero, los ecuatorianos sentimos un gran alivio por la pérdida de Luisa González, candidata de la banda de delincuentes del narcocorreato corrupto. Es la tercera vez consecutiva que la mayoría de ecuatorianos repudiamos a esta mafia de operadores políticos de las bandas narcotraficantes internacionales, los choneros, lobos y otros, sentenciados por la justicia ecuatoriana en los escandalosos casos penales Metástasis y Purga. El pronunciamiento es muy claro. La mayoría no queremos que nuestro querido Ecuador regrese jamás al pasado del nefasto gobierno del correato corrupto y su fracasado socialismo del siglo XXI, ligado al dictador Nicolás Maduro, que hunde, que somete al pueblo venezolano a su siniestra dictadura neofascista con careta de izquierda. Segundo, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Daniel Noboa en medio de serios cuestionamientos nacionales e internacionales de los propios observadores electorales de la Unión Europea y la OEA. Al respecto, nosotros nos ratificamos en nuestra justa, clara y firme posición política de repudiar a los gobiernos de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña que han gobernado los últimos 70 años y que hoy sigue gobernando desde hace un año y medio sin resolver los graves problemas de la sociedad ecuatoriana, como son la inseguridad y los crímenes del narcotráfico, el desempleo, el abandono del agro, la quiebra del IES y tantos más. Bajo el gobierno de la oligarquía, el Ecuador sigue hundido en la espantosa crisis del criminal narcoestado fallido imperante que ellos mismos lo montaron, lo defienden y lo sostienen. Esa vieja y nueva oligarquía guayaquileña ha incursionado hoy en el sucio y millonario negocio del narcotráfico, degenerando en una narco-oligarquía bananera, empresarial y bancaria. Así lo confirman varios hechos públicos como los siguientes. Primero, el informe oficial de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional, conocido como León de Troya, que identifica a los banqueros Danilo Carrera y su cuñado Guillermo Lazo, expresidente de la República, a Bernardo Manzano, empleado de Noboa y otros, como operadores políticos de la banda de narcotraficantes Los Albaneses, así como el juicio penal que se sigue en la Corte Nacional de Justicia sobre este tema. Segundo, la denuncia pública de la candidata Luisa González en el debate presidencial, segunda vuelta, que ante el silencio del presidente candidato Daniel Noboa, demostró documentadamente con partes policiales e informes oficiales de la Policía Nacional y otras pruebas plenas que la empresa Noboa Trading de la familia Noboa son parte de la cadena de narcotráfico internacional mediante la exportación bananera con cocaína a Europa y al mundo.
Quedó claro que la familia presidencial, así como la dirigente nacional del partido de gobierno, ADN, están seriamente involucrados en esos delitos. Por otra parte, el gobierno de Daniel Noboa, durante su campaña electoral, demostró su sometimiento a los intereses y objetivos políticos y militares del gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que hace 2 semanas hizo la demencial declaratoria de la guerra mundial de los aranceles contra todos los pueblos y países del mundo, sometiendo a la humanidad a un caos económico, comercial y financiero de impredecibles consecuencias y al borde de una tercera guerra mundial. ¿Qué pasará con las ofertas electorales 2025? ¿Se repetirán los mismos de las ofertas electorales demagógicas del 2023? ¿Será una vez más el yo te ofrezco en campaña electoral y busca quien te dé cuando soy gobierno? Veremos. Amanecerá y veremos, dijo el ciego. Por lo que nos enseña la historia, poco podemos esperar del gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional de mayoría del correato corrupto del socialismo del siglo XXI. Tercero, las elecciones 2025 han sido un nuevo capítulo de la farsa y fraude electoral del narcoestado fallido de Ecuador y su vieja democracia vigente desde hace muchos años. No lo decimos ahora, lo venimos denunciando desde un principio, desde el 2 de octubre del 2024, en que el Consejo Nacional Electoral del Fraude registró inconstitucionalmente la candidatura del presidente de la República, Daniel Noboa, sin que él haya cumplido con los mandatos constitucionales de pedir licencia a la Asamblea Nacional para poder ser candidato y hacer campaña electoral, ni haber encargado la presidencia de la República a la vicepresidente Verónica Abad el 2 de octubre pasado. Gravísimas violaciones constitucionales que determinan que las elecciones 2025 son inconstitucionales y totalmente nulas desde el punto de vista constitucional. Por ello, nosotros nos vimos obligados a presentar en la Corte Constitucional el 30 de diciembre del 2024 una acción de incumplimiento sobre este tema, así como también presentamos en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal sin que hasta la fecha ninguna de las dos instituciones hayan hecho justicia para el pueblo. A estos hechos graves se suman otros hechos no menos graves, como son las reformas de reglamentos por el Consejo Nacional Electoral en plenas elecciones para beneficiar la candidatura de su protector Daniel Noboa, acción prohibida expresamente por la Constitución y la ley. Las violaciones constitucionales del presidente candidato Daniel Noboa de manipular las instituciones del Estado y los recursos públicos para su propaganda y campaña electoral en contra de la Constitución de la República. La declaratoria de emergencia y restricciones de derechos ciudadanos durante las elecciones. Y por último, la evidente manipulación de los resultados electorales en la primera vuelta a favor del correato corrupto y en la segunda vuelta a favor del gobierno de Noboa. Todos estos escandalosos atropellos que están a la vista del mundo y que han sido objeto de señalamientos de los observadores internacionales de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, OEA, nos demuestran que no han sido elecciones libres, que los ecuatorianos hemos sido víctimas de una nueva y escandalosa farsa
y fraude electoral del 2025, que atropellaron la voluntad ciudadana en las urnas, al igual que lo ocurrido en las elecciones del 2023, del 2021, del 2017 y de las demás atrás. Los desprestigiados Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Corte Constitucional, al servicio de los intereses electorales del gobierno de Daniel Noboa, se han mantenido en silencio, encubriendo todos estos escandalosos atropellos y mostrando en vivo y en directo el verdadero rostro de la vieja y fracasada democracia, entre comillas, del criminal narcoestado fallido imperante, que reclama ser demolida de inmediato y reemplazada por una nueva y verdadera democracia para el pueblo y por el pueblo. Cuarto, por último, estamos frente a un último día de correísmo, novoísmo y primero de lo mismo. Como podemos ver, las elecciones del 2025 dejan para el Ecuador un último día de correísmo, novoísmo y primero de lo mismo. Ha ganado otra vez la rancia oligarquía guayaquileña de los Noboa, Lazo, Nebot, la embajada norteamericana de Trump y otros enemigos jurados del pueblo y la patria, que vienen gobernando desde hace 70 años. Otra vez, los electores escogieron por miedo el llamado mal menor entre Noboa y Correa, como anteriormente lo hicieron entre Correa y Álvaro Noboa o entre Correa y los demás. De mal menor y mal menor, el Ecuador sigue hecho pedazos de tumbo en tumbo y el pueblo más hundido en la inseguridad, el desempleo, el hambre y la miseria. Se está cumpliendo esa sentencia política que dice: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Estos hechos deben llamarnos a una profunda reflexión. ¿Qué mismos somos como pueblo y qué valores morales son los que predominan? ¿Qué debemos hacer para salir del submundo, del analfabetismo ideológico y político que pesa sobre amplios sectores ciudadanos? Seguramente la necesidad de formar verdaderos partidos políticos que representen ideologías políticas y organizaciones serias que puedan conducir al pueblo ecuatoriano por un rumbo diferente. Compatriotas, nuestro voto nulo digno 2025 se convirtió en la tercera fuerza política del Ecuador. Nos hubiera alegrado que gane nuestro voto nulo digno, porque eso abría las puertas de la historia para la verdadera salida a la crisis política del narcoestado fallido que soportamos, mediante la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo que derogue la constitución del correato corrupto montada en Montecristi el 2008 y elabore una nueva constitución de la República que nos permita construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. No fue así. El electorado fue tras, una vez más, del neoliberalismo de Noboa y tras del socialismo del siglo XXI de Correa, que son los culpables y beneficiarios directos de la crisis del narcoestado fallido que no nos deja respirar, montado por ellos y defendido por ellos. Esta es la triste realidad de la pena política en el Ecuador. Sin embargo, la luz de la esperanza está encendida al final del túnel. Son más de 800,000 ecuatorianos dignos que votaron nulo contra Correa y Noboa, convirtiéndose en la tercera fuerza electoral del país. Y ante todo,
convirtiéndose en la nueva y fresca fuerza política por el cambio social, en la reserva intelectual y moral de la República, sobre cuyos hombros, cerebro y manos debe levantarse el nuevo Ecuador que merecemos. Las elecciones del 2025 quedaron atrás. La crisis del criminal narcoestado fallido sigue golpeando a la mayoría de los ecuatorianos y a la patria toda. Por tanto, la lucha del pueblo por el nuevo Ecuador que merecemos continúa. Vamos, ecuatorianos, a la formación de un gran frente de unidad nacional que nos permita convocar la Asamblea Constituyente del Pueblo para construir juntos la nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Que así sea. Muchas gracias.